el doctor Rodolfo Moure, fiscal del Departamento Judicial de Mar del Plata. Doctor Moure. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a ser breve porque sé que tenemos poco tiempo, muy buenas las disertaciones de los restantes colegas. Estas charlas no servirían de nada si uno no deja un mensaje o por lo menos alguna idea que permita realizar cambios. Y la idea de esta charla justamente con ustedes es contarles como operador judicial cuáles son los inconvenientes que hoy estamos viendo y cuáles serían las posibles soluciones que, desde mi punto de vista, podrían lograr un cambio y, sobre todo, bajar la siniestralidad vial. Empecemos con las cuestiones judiciales. Vamos a hacer un mea culpa acá, que yo soy miembro del Poder Judicial, y el principal reclamo que nos hacen las víctimas es el destrato que tienen a la hora de recurrir a una fiscalía, ese distanciamiento que existe entre la figura del fiscal y la víctima. Parecería ser que el fiscal está arriba de la víctima, cuando no debe ser así, y por sobre todas las cosas, parecería ser que la víctima muchas veces, o sus familiares, en caso que estén fallecidas, terminan conociendo recién al fiscal el día del juicio oral, o muchas veces ni siquiera le conocen la cara. Esto es algo que es una crítica muy recurrente y tenemos que tratar de solucionar la humanización en el trato a las víctimas, por sobre todas las cosas. Y ustedes fíjense cómo a nivel nacional, por ejemplo, existe una ley Micaela que nos exige, o el Estado al menos exige a los operadores del Estado a capacitarse en materia de género. Debería también existir una ley similar para capacitar a todos los operadores judiciales que intervienen en siniestralidad vial para poder tener un trato mejor con las víctimas. También otra de las críticas recurrentes son los errores que cometen algunos fiscales en el procedimiento y en la dirección de las investigaciones. Esto se debe generalmente a lo que yo llamo el fiscal generalista, es decir, el fiscal que abarca todos los delitos del Código Penal, y aquí se aplica esa frase que dice: el que mucho abarca, poco aprieta. Tiene que existir la especialización, como sucede en otras ramas. Por ejemplo, en la medicina, cuando uno se quiere operar, no lo opera el médico clínico, sino que va un cirujano. Lo mismo pasaría con la siniestralidad vial. Deben existir fiscales especializados en siniestralidad vial, porque es un delito muy complejo, todo aquello relativo con el delito culposo, que por ejemplo tiene agravantes particulares que no se dan en otros delitos, como es la culpa temeraria. Se manejan conceptos jurídicos que no se dan en otros delitos, como lo es el dolo eventual, y requiere además el conocimiento de legislación extrapenal, como por ejemplo los códigos de tránsito, las distintas ordenanzas y reglamentaciones que rigen en materia de tránsito, la Ley Nacional de Tránsito, la Ley Provincial de Tránsito. Es decir, requiere el conocimiento especial de determinada legislación que no se da en otros delitos. Es por eso que la solución que yo propongo a este tema, o al menos la veo desde mi punto de vista, es la creación de fiscalías especializadas en materia de siniestralidad vial, para darle un mayor abordaje, en primer lugar, a las víctimas con el trato y la humanización del mismo, y por segundo lugar, lograría la especialización de aquellas personas que deben tratar la siniestralidad vial. ¿Cómo se logra la creación de fiscalías especializadas? ¿A quién se lo pedimos? ¿Cómo hay que hacer? Es algo muy sencillo, y entiendo que mañana mismo podríamos salir a crear fiscalías especializadas en siniestralidad vial. Esto es una decisión que deben tomar los distintos fiscales generales de cada departamento judicial. No requiere de recursos humanos ni materiales extras. Se puede redistribuir funciones con lo que hay, es decir, se puede arrancar en la emergencia, y aquel que diga que no vale la pena distraer recursos humanos y materiales porque tal vez en ese departamento judicial no haya demasiada siniestralidad vial, lo que hay que decirles es que la creación de fiscalías especializadas, en primer lugar, le va a sacar trabajo a los otros fiscales, y en segundo lugar, va a lograr una mejor atención de todas las víctimas, y no requiere, como vuelvo a decir, nombramiento de personal ni nada por el estilo. Es decir, estamos proponiendo una solución, una vez en la vida en la República Argentina, que nadie nos puede decir que no hay recursos, porque los recursos están, es cuestión de redistribuirlos de una mejor manera. Hablemos también, otro de los problemas que nos enfrentamos los fiscales y los operadores judiciales, tiene mucho que ver con la materia legislativa. Como ustedes saben, los fiscales y los jueces trabajamos con leyes, es decir, no nos podemos apartar de lo que dice la ley. Muchas veces vemos las críticas del periodismo que dicen el juez Pirulo o el fiscal realmente es un desastre porque liberó a tal persona, y justamente cuando un juez libera a una persona, o le concede el arresto domiciliario,
o le da una libertad condicional es porque la ley lo permite. Entonces hoy estamos teniendo una ley muy permeable en materia de siniestralidad, una ley que no responde a los intereses de la víctima, una ley que se quedó en el tiempo. Ustedes fíjense que estamos trabajando con un código penal que, por ejemplo, en el artículo 191 prevé pena de prisión al que le arroje, al que dañe un telégrafo, o en el artículo 192 al que le arroje piedras a un tranvía, es decir, cuando los telégrafos y los tranvías ya no existen más. Nada se dice, por ejemplo, de arrojarle piedras a un micro de larga distancia o de entorpecer la movilidad, por ejemplo, de un scooter eléctrico o de un monopatín. Hoy escuchábamos a Axel cómo fue cambiando la movilidad urbana con el tiempo y el Código Penal no fue cambiando. Es decir, seguimos protegiendo al telégrafo y al tranvía y no protegemos otro tipo de movilidad que se está dando en estos días. Tenemos un Código Penal con penas desproporcionadas. Siempre pongo el mismo ejemplo, el ejemplo de la vaca. Tenemos en el artículo 167 quater una pena de 4 a 10 años de prisión para una persona que se roba una vaca de un campo. Esto no es mentira, está en el artículo 167 quater del Código Penal. 4 a 10 años de prisión para el que se roba una vaca de un campo. Sin embargo, cuando vamos a siniestralidad, tenemos una pena de 3 a 6 años de prisión al que mate a una persona en un accidente, en un siniestro vial, con todas las agravantes habidas y por haber. Es decir, vemos una desproporción de penas que realmente es ilógica e inentendible. Parecería ser que a la ley argentina le interesa proteger más la propiedad de un ruralista que la vida de un ser humano cuando se pierde a causa de un siniestro vial. Por eso hemos presentado recientemente un proyecto de reforma al Código Penal, donde ya se agrava la pena de 4 a 15 años de prisión para aquel que mate a otra persona en un siniestro vial cuando concurran 3 o más circunstancias agravantes. Esto va a permitir, por un lado, que el delito sea detenible desde el primer momento de la investigación, que no sea admitible la excarcelación, que no sea admitible una suspensión de juicio a prueba, que no sea admitible el juzgamiento por parte de un juicio correccional, sino por un tribunal criminal, y por sobre todas las cosas, darle una respuesta proporcional a los familiares de las víctimas cuando pierden un ser querido. Yo no le quiero volver a decir a ninguna víctima que si la persona que mató a su hijo hubiese robado una vaca, hoy se llevaría una pena más grave que si hubiese matado a su hijo. Es por eso que debemos lograr ese cambio legislativo que estamos insistiendo. Estamos trabajando con las distintas ONG que representan a los familiares de víctimas de siniestros viales en ese aspecto. Y bueno, pretendemos lograr un cambio rápido y ojalá que pronto ese cambio se dé en el Código Penal, porque realmente con la herramienta legal que hoy estamos trabajando los fiscales y los jueces es muy poco lo que podemos hacer. Ustedes fíjense que es muy común que yo tenga que recibir a familiares de víctimas de siniestros viales en la fiscalía, donde lo primero que me piden es que el caso de su hijo sea tratado como un dolo eventual. Cuando uno le pregunta a la víctima qué es un dolo eventual, no me saben responder qué, porque es una cuestión muy técnica. Es como que yo vaya a un médico y le diga cómo me tiene que operar. O sea, esto solamente pasa en la rama del derecho, no en la medicina, por ejemplo. Cuando a uno le dice que lo tienen que operar, uno no le dice al médico cuál es la técnica que tiene que utilizar. Bueno, a nosotros nos pasa todo al revés. Van a la fiscalía pidiendo dolo eventual. ¿Y qué quiere decir cuando una víctima nos está pidiendo que el caso de su hijo o de su marido o de su madre sea juzgado por dolo eventual? Significa que la víctima se está disconformando con la escasa pena que está previendo nuestro Código Penal y lo que nos está pidiendo es que se aplique una pena ejemplar. Eso se va a lograr únicamente cuando tengamos una reforma legislativa en este aspecto. Y por último voy a hablar del control del Estado. Anteayer, participé del Foro Iberoamericano de Siniestralidad Vial y hablaba un colega español, un fiscal español, y nos decía cómo estaba organizada las fiscalías de España, que por supuesto que tienen en todos los lugares fiscalías especializadas en siniestralidad vial, pero nos hablaban a la vez de que ellos trabajaban con lo que se llama la policía de tránsito. Me preguntó el colega cómo era en Argentina y yo le tuve que decir que en la República Argentina el legislador quiso que el control del tránsito en los lugares donde más siniestros viales se producen, que son las ciudades, se lo hemos delegado al poder más débil, que es el poder municipal, que no es débil por ineficiente, sino que es débil porque justamente no cuenta con los recursos necesarios muchas veces para hacer frente a semejante flagelo.
Es decir, la actividad que más muertes causa en la República Argentina ha sido delegada a su control al poder más débil. El colega español realmente me preguntaba a mí si no existía una policía de tránsito, y yo le decía que sí, que existía, pero solamente para el tránsito en las rutas, que es la policía vial, pero en la ciudad el tránsito es controlado por agentes de tránsito. A diferencia de en España, por ejemplo, los agentes de tránsito lo único que hacen es controlar si hay moneda en los parquímetros y nada más, mientras que el control verdadero del tránsito lo lleva a cabo la policía armada, la policía que está bien equipada y entrenada para generar una persecución o para detener a una persona cuando se resiste. Acá nada de eso sucede, no hay un compromiso de la policía de seguridad para intervenir en tránsito en las distintas ciudades, que es donde deberían intervenir activamente, porque es en el lugar donde más muertes se producen, y tenemos que lograr en este aspecto también un cambio de paradigma, requiriendo a los distintos ministros de seguridad de las provincias que bajen instrucciones precisas para crear, primero, policías de tránsito especializadas en los municipios. Si ellos no quieren sacarle a la municipalidad el control de tránsito, no habría ningún inconveniente, pero sí le podríamos dar a los intendentes el manejo de esa policía de tránsito. Del mismo modo que estaba la policía local, que era manejada por los intendentes y que tuvo buenos resultados, debería existir policía de tránsito dependiente del Ministerio de Seguridad, con los medios y recursos adecuados, y que dependan de cada intendencia para que los distintos intendentes, en base a la diferente realidad de siniestralidad vial que haya en los municipios, dispongan las medidas del caso. Sin una policía de tránsito seria, no hay control efectivo por parte del Estado, y esto es uno de los problemas que está pasando hoy en día. Ayer también se ponía el ejemplo de la pandemia. A ver, ¿qué pasó durante la pandemia? Que la gente pudo cumplir con lo que se le ordenaba, es decir, que no salgan. Por un lado, la respuesta es muy sencilla. La gente cumplió porque tenía miedo a enfermarse, una enfermedad que es prácticamente grave y en muchos casos mortal, pero por otro lado vimos algo mucho más que el miedo. Vimos también a un Estado que cuando quiere controlar o se propone una meta lo puede hacer. Ustedes fíjense cómo el Estado pudo controlar que no haya circulación, pudo blindar ciudades, puso a todos los medios con los que cuenta a trabajar en la pandemia, Policía Federal, Policía Provincia, Gendarmería, Prefectura, municipios, todos actuando mancomunados en un fin común, que era justamente controlar la circulación y evitarla. Y lo lograron. Por supuesto que hubo algunas fisuras, pero se logró en un 99%. ¿Por qué no podemos lograr hoy en día esto en siniestralidad vial? Justamente cuando estamos hablando de una de las actividades que más muertes provoca en la Argentina, y como lo dijo recién una de las personas que habló antes que mí, causa más muertes inclusive que la pandemia. Entonces tenemos que exigir en este aspecto del Estado que ponga toda la carne al asador, que ponga todos los recursos con los que tiene, que cree una policía de tránsito adecuada, sobre todo para actuar en ciudades, que se dé lugar a la creación de fiscalías especializadas en cada departamento judicial, y por sobre todas las cosas que los legisladores nacionales en forma urgente reformen la legislación, sobre todo la del Código Penal, que es aquella que está en deuda con las víctimas. Gracias.